Bueno, hola a todos y hola a todas. Seguimos en este último día en el Metabolic Summit de Regenera y soy Xavi Cañellas, uno de los fundadores de Regenera, y hoy tengo el placer, el honor de presentar a una persona, y te voy a presentar así, Eduardo. Voy a presentar a un amigo que nos va a hablar desde México, que es el doctor Eduardo Calixto, neurocientífico y con un currículum bueno, que es honorable. Me hace especialmente ilusión porque nos conocimos hace unos años. Traje a Eduardo en un congreso de Regenera, en el congreso hormonal, y Eduardo dejó huella a todos los asistentes y a todas las personas que han podido ver su ponencia. Para mí fue un descubrimiento increíble conocerlo profesionalmente, y tengo que decir que la calidad humana de Eduardo es simplemente maravillosa. Eduardo, no quiero robar mucho tiempo, simplemente darte las gracias infinitas por estar aquí hoy, en este domingo 25 de junio, para exponer tu sabiduría. Y sin más, yo te dejo, no estoy, y muchísimas gracias. Pues es un privilegio, mi querido Xavi, para mí y para todos que van a recibir esta información. Les mando un afectuoso y gran abrazo y vamos a empezar porque este tema me parece que tiene una precisión importante, una condición sobre la cual pues nos vamos a dar a la tarea de poder establecer qué es lo que sucede en un cerebro cuando empieza con estrés, estos cambios neuroquímicos, la importancia que tienen y ser partícipes del inicio y por momentos toda la fisiopatología que se tiene. Déjenme comentarles que nuestro órgano del día de hoy en discusión, nuestro cerebro, tiene unas particularidades. Apenas pesa el 2% de nuestro peso corporal, es decir, 1,375 kg, 1,400 kg, esto de acuerdo a nuestra talla, pero recibe entre el 15 y el 20% del flujo cardíaco, del gasto cardíaco. Es decir, que si por cada latido el corazón está generando 60 mililitros por minuto por cada 100 gramos de llegada de sangre, esto establece que de los 5 litros de sangre que sale del corazón, el cerebro se lleva un litro de sangre. En menos de un minuto, el cerebro ha cambiado toda la sangre que le llega. Y este es un proceso natural. El cerebro genera una gran actividad metabólica porque utiliza el 20% del oxígeno total que respiramos. Ningún otro órgano genera tanta dependencia. El músculo por momentos se le puede acercar siempre y cuando haga un ejercicio intenso, pero el cerebro de parte basal, en condiciones basales, utiliza muchísimo el oxígeno. Y nada más para que ustedes vean de qué estamos hablando, en términos generales, el cerebro nace con 100,000 millones de neuronas, pero aproximadamente antes de los 35 o 38 años de edad, estamos hablando de 86,000 millones de neuronas. Esto quiere decir que si usted que me está en este momento viendo y tratando de generar esta interacción académica conmigo, usted en este momento está activando promedio, en términos generales, al escuchar, al ver, al analizar, al generar memorias, 86,000 millones de neuronas. Ya sé que me dirá, nacer de 100,000 a 86,000, sí, es el cambio de plasticidad sináptica que vamos teniendo a lo largo de la vida, pero después de los 35, 38 años vamos a perder entre 5,000 a 15,000 neuronas diarias. Por eso este sustrato neuroanatómico nos implica que al conocerlo también es muy importante pues tratar de conservarlo. Este cerebro tiene una capacidad de organización, pero también de generar una plasticidad neuronal que no obstante que se van muriendo estas neuronas, las podamos ir conectando. Un dato también muy característico. Quiero que usted me acompañe en este viaje rápido, pero al mismo tiempo contundente. ¿Sabe usted que su cerebro y el mío pueden hacer 48 pensamientos por minuto? Que podemos hacer 2,880 pensamientos por hora y de las 16 horas que vamos a estar despiertos, generamos 2,880 pensamientos, que estos pueden llegar hasta 46,000 en estas 16 horas y que si no dormimos llegamos a 69,000. Bueno, ya sé que va a decir, sí, pero vamos de pensamiento en pensamiento. No todos los pensamientos son iguales. Claro, jerarquizamos.
No, pero nada más para poner esto en perspectiva, vea usted, podemos tomar 2.160 decisiones al día. Son muchísimas. Y es un entendimiento de que hay decisiones que por momentos pueden ser rápidas o algunas son muy bien meditadas y que dependen también de la importancia que esto tiene. Con esto en mente, un número finito de neuronas que se puede organizar, pero que también puede ir cambiando y que puede generar memoria, pensamientos jerarquizados, decisiones. Ese es nuestro cerebro en términos generales básicas. ¿Qué es lo que quiere decirme usted, doctor Calixto? El cerebro humano tenemos un equipo con el que nacemos para anticiparnos y evitar el peligro, como ustedes lo han visto en este congreso. Vea usted, si empezamos a tomarle fotografías en actividad al cerebro, cuando somos felices, activamos menos áreas que cuando estamos estresados con respecto a cuando tenemos miedo. Pero hay un dato característico. Mire, por ejemplo, en estos términos generales, todas las emociones se tienen que autolimitar, pero no todas se autolimitan al mismo tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo utiliza el cerebro para sentirse más tranquilo y contento? Aproximadamente de 7 a 15 minutos. Después la broma cambia su interpretación, el estrés va más arriba. El estrés tardará aproximadamente 90 minutos en llegar a utilizar las estrategias de pensamiento. Hay quienes, y también dependiendo de la fuente de estrés, nos podemos cambiar nuestra sensación y decir, bueno, esto va a pasar, me tengo que tranquilizar, o no es tanto una amenaza. Pero hay quienes no nos podemos activar, digamos, adaptar a este proceso, y es un hecho que después de 90 minutos el estrés ya nos empieza a cobrar cierto tipo de factura desde el punto de vista neuroquímico y metabólico. Y no se diga el miedo, ve usted el miedo. Con el miedo estamos activando de 16 a 20 áreas cerebrales. Con el estrés estamos activando 15 áreas cerebrales. Cuando somos felices no activamos más de 12 áreas cerebrales. Imagínese usted nada más, todo esto es activo áreas, no existe un área específica de la felicidad, del estrés o del miedo o del enojo. No, existe un sitio en donde compartimos y generamos las emociones, las vamos regulando y evidentemente con todo esto que estoy platicando, el punto esencial es que tenemos que autolimitarla, porque no podemos tener una emoción tan abierta, tan activa. Usted me preguntará, ¿por qué no, doctor? Porque cambia el metabolismo. Estas áreas cerebrales están exigiendo más entrada de glucosa, la entrada de los ácidos grasos de cadena corta, que vienen, como ustedes lo conocen muy bien, de la flora intestinal, de la microbiota, pero también del consumo que se está dando de algunos neurotransmisores específicos, que a su vez están regulados con la entrada de la actividad mitocondrial que estamos dando. En un momento voy a dar pauta a todo esto. Y es por eso que el cerebro, por ejemplo, para estar triste, no podemos, por ejemplo, llorar más de 11 a 14 minutos. Yo sé que usted me va a decir, no, espere, doctor. Yo he llorado toda la noche por un mal amor. Yo le diría, es cierto, puede estar triste, pero llorando, el cerebro rápidamente lo autolimita, porque es la emoción que más gasta energía junto con la del miedo. Por eso después de llorar usted tiene sensación de irse a dormir, o después de llorar usted tiene más hambre. Y nos lo aplican nuestros hijos, nuestros adolescentes, lloran y con permiso, y uno se siente hasta con culpa. Se fue a dormir con hambre, sí, porque la emoción está gastando mucha energía. Pero lo que hoy nos ocupa es cómo estos eventos metabólicos que tenderían a autolimitarse se pueden quedar encendidos, y este cambio lo puede pagar nuestro cerebro. Y a veces no nos damos cuenta, y tenemos ganancias secundarias desde el punto de vista conductual para poder mantener esto. Porque si a mí me resulta cómodo que el enojarme o que mantenerme en estrés no voy a considerar que otras cosas se me pasen, pues a veces hasta lo contemplamos de una manera muy, muy puntual. Y déjeme contarle, cuando nosotros confrontamos, cuando nosotros nos damos cuenta de que algo viene, cuando algo no está bien, cuando me voy a enojar, cuando voy a discutir, cuando también quiero analizar una parte que no está conmigo, que me genera una disonancia cognitiva. ¿Por qué me dices si que 2 más 2 es 5 cuando yo he sabido que toda mi vida suma 4? Tengo que decirte que todos este tipo de situaciones, el cerebro, nuestro cerebro entiende como verdades absolutas lo que hemos vivido. Y cuando alguien nos lo contrapone, cuando vemos que algo no es correcto, entonces generamos confrontaciones desde el punto de vista neurobiológico que pueden ir de, bueno, no pasa nada, sigamos adelante. Espera, no, esto no puedo permitirlo.
Hay un sitio neuroanatómico maravilloso, yo lo diría que es uno de los más, desde la perspectiva de toda la neurofisiología, que todavía nos falta entender mucho, que se llama amígdala cerebral. Una amígdala cerebral derecha, una amígdala cerebral izquierda, que en esta diapositiva está hasta abajo, marcada con una flecha verde, y que si la analizo la diapositiva de izquierda a derecha en su pantalla, dense cuenta que en estos estudios de resonancia magnética se observa cómo hay una mayor actividad, un mayor consumo de glucosa y cómo gradualmente esta respuesta va disminuyendo con el tiempo. Esta es la autolimitación de lo que tenemos, que puede darnos una emoción. Sí nos genera eso, pero gradualmente se va generando un cambio. Déjeme decirle que incluso, y seguramente lo escucharon en este congreso, cómo darnos cuenta de la respiración cambia totalmente el proceso de activación de la amígdala cerebral, porque la amígdala cerebral derecha tiene una comunicación inmediata, contundente y muy fuerte con el centro regulador respiratorio y el centro regulador cardíaco, que cuando hacemos conciencia del tipo de respiración que yo tengo, la amígdala cerebral empieza a disminuir. Es decir, más rápido autocontrolamos. Y esto, bueno, las meditaciones y muchas religiones nos los han dicho a lo largo de la vida. Arriba, vean ustedes, una activación después de que tuvimos a la amígdala, centros reguladores de dolor, de procesamiento, de interpretación. Vean ustedes la activación que se tiene de la ínsula, una estructura cerebral que asocia procesos de dolor físico y moral. Por eso, cuando yo tengo una discusión o algo que me molesta, algo de lo que no voy a estar de acuerdo, es evidente que también genera modificaciones y especificaciones del daño moral que siento, el dolor moral que siento. Yo le podría a usted decir, oiga, ¿le ha dolido alguna palabra, alguna acción de alguien? Usted me dirá que sí. Y si yo le pregunto qué es lo que duele, a veces cuesta hasta trabajo. Bueno, me dolió. ¿Qué te dolió? Y fíjese que el 80% de los seres humanos, independientemente en donde hayamos nacido, no podemos ir con una percepción de no te quiero, con el no puedo llevar el no estás más en mi vida. La gran mayoría de los seres humanos entendemos que eso no nos gusta. Pues bien, cuando le dicen eso, no le rompen el corazón, le activan la ínsula. Y la ínsula siente una percepción de que nos aprieta en el pecho. Ese es el principal factor, dolor torácico. Y otro que es muy característico es la percepción de que se nos cae agua fría o caliente. No sé ustedes cómo anden, pero en América dicen, me cayó un balde de agua fría, o sea, una cubeta de agua fría. Cuando recibe usted una noticia que no es agradable o se entera de algo, es en realidad una activación entre la amígdala, el cíngulo y la ínsula. Y entonces nos pone atención, nos genera una sensación no grata, pero esto es lo que va en función de lo que vamos haciendo cotidianamente. ¿Por qué me dice esto, doctor? Porque todos tenemos este recurso anatómico y neurofisiológico. O me anticipo o confronto. Vea usted que cuando confronto activo muchísimo a la amígdala cerebral y esta activa la ínsula y la ínsula cambia la percepción de lo que estoy interpretando junto con la amígdala cerebral. Pero en cambio, cuando me anticipo, estoy generando ya una percepción, pero incluso la amígdala cerebral no participa tanto en la emoción, sino en cuanto a que si yo me anticipo, el conocimiento está presente y muchas de las cosas que yo voy haciendo a lo largo de mi vida son las que me hacen, pues, atenuar un poco la emoción, pero generan un cambio metabólico muy importante. Quiero decirles que ante esto estoy presentando una diapositiva en donde me doy cuenta cómo la actividad neuronal se ve con colores amarillos rojos y que esas áreas son las más activas y es lo que corresponde a las conductas que comúnmente hacemos. Es como si sacáramos hoy, y tenemos esa infraestructura, una relación muy importante de cuántas neuronas estamos activando desde el punto de vista de la densidad que se está generando. Y entonces esto pues es como si estuviéramos sobrevolando un parque y vemos que se empieza a incendiar y vemos la magnitud del incendio, pero al mismo tiempo como esto se puede autolimitar en un tiempo X. Y esto, pues ahora nos lleva a entender qué es lo que está sucediendo y la pregunta sería, ¿qué es lo que nos está sucediendo en esas condiciones? Y es lo que a partir de este momento voy a empezar a tratar de platicar. La anatomía y la neuroquímica están muy relacionados. No se entiende una sin otra. El cambio metabólico de una actividad de neuronas que se integra y manda información a otras y se comunican en serie en paralelo depende mucho de la neuroquímica que estemos haciendo. Y hablar de neuroquímica es los neurotransmisores y por otro lado
la vía metabólica que se está activando. Hoy resolvemos que tenemos estructuras maravillosas, como lo es la corteza cerebral con respecto al sistema límbico y al tallo cerebral. Déjeme decirle que la gran mayoría de las redes neuronales y cómo se lleva esto a lo largo de la vida tiene una característica hermosa y se la planteo de esta manera. Cuando una neurona es más excitable es porque su potencial de membrana, sí, en reposo es muy cercano al sitio donde va a generar potenciales de acción. Cuando el potencial de membrana de una neurona se acerca al potencial, sí, umbral, esa célula es más excitable. Cuando se aleja, es menos excitable. Las células más excitables que tenemos en nuestro cerebro se encuentran en el sistema límbico. Y las neuronas que son más reguladas y que están alejadas de la manera como dispara un potencial de acción, son las que se encuentran en la corteza. Es decir, que no todas las células, siendo excitables, tienen la misma excitabilidad, y esto es hermoso. Entender esta parte es entonces porque nuestra corteza prefrontal, que nos ha permitido evolucionar como la especie que somos, es por el control que tiene de estimulación de lo que le llega. Sin embargo, la amígdala cerebral y el hipocampo tienen unas neuronas cuyo potencial de membrana de reposo está alrededor de menos 66, menos 65 milivoltios. Son extraordinariamente excitables. Muy pocos estímulos generan un potencial de acción. La corteza prefrontal está más regulada, es menos excitable, sí es excitable, pero llega a tener, por ejemplo, en condiciones de activación, un periodo más largo para que se active. Y por otro lado, su proyección es más interesante. ¿Me acompañan a este viaje? Pues vean ustedes, si yo lo pongo en términos, en una sola diapositiva, tenemos unas estructuras maravillosas, y créanme que esta diapositiva es para mí increíble. Ya sé que ustedes van a decir, bueno, ¿qué le gustan a los mexicanos? Y mucho menos a este, que es un neurofisiólogo, que está viendo un cerebro en colores. Mire, cuando nosotros te encontramos un detonante, es cuestión nada más de ver que en menos de 250 milisegundos entran los recuerdos y entra el proceso de provocación de que algo no está bien. El hipocampo se acuerda, el giro del cíngulo interpreta 250, 500 milisegundos. Estamos hablando de la mitad de un segundo. Le hablamos a nuestros recuerdos, generamos una interpretación. El hipotálamo responde a 300 milisegundos, la amígdala cerebral responde a 300 milisegundos y dice, eso no me gusta, eso no me checa, eso no me es objetivo. Y vean ustedes, en cuestión de 700 milisegundos, entra la prefrontal. Entonces quiere decir que primero interpretamos, luego generamos emociones y eventualmente nuestro cerebro le da lógica, congruencia y objetividad a lo que estamos viendo. Vea usted también cómo en cuestión de 500 milisegundos adaptamos dolor moral, dolor físico, 500 milisegundos. Si algo nos ha hecho evolucionar como especie es que no nos gusta tener dolor ni físico ni moral. Por eso, en la medida que yo me siento incómodo, en la medida que yo tengo un dolor, automáticamente cambio la percepción. Mi incomodidad se expresa incluso en la prosode de mis palabras. Pero ve usted, en menos de medio segundo. Esto quiere decir que en un segundo su cerebro dio toda una activación en serie y en paralelo con un cambio metabólico que justifica un cambio neuroanatómico para generar esta conducta. Escuchamos en 220 milisegundos, activamos el área de Wernicke y entonces entendemos lo que hablamos. Aproximadamente 220, 250 milisegundos, el hipocampo se mete y dice, a ver, esa palabra no me gusta. De hecho, esa palabra es una grosería. De hecho, esa palabra yo la recuerdo y la he utilizado para tal cosa y hacemos asociaciones. 250 milisegundos. En 300 milisegundos entra el sistema límbico, la amígdala cerebral dice, no voy con esto, no me gusta, esa apreciación me es incorrecta. Ven ustedes la amígdala cerebral aquí arribita. Y entre estos dos, la amígdala tiene las emociones, el hipocampo los recuerdos. El hipocampo no se emociona, pero arriba está quien sí lo hace. Y la amígdala cerebral tiene muy pocos recuerdos. Si acaso la amígdala cerebral, que genera 90% de nuestras emociones, apenas tiene menos del 7% de los recuerdos que tenemos en la vida. Sí se acuerda de alguna cara, sí se acuerda de alguna expresión, pero no tiene esa connotación de lo que nosotros tenemos en la vida y a eso que le llamamos, bueno, yo estoy enojado con Xavi de España desde hace 3 años. Y dice, bueno, lo que tú tienes es un pensamiento y un proceso cognitivo, porque la emoción que se generó en ese momento ya pasó. La gran mayoría de nosotros guardamos todo esto entre la amígdala y el hipocampo. Bueno, imagínense, eso se generó en 300 milisegundos. Después,
Viene un cambio de interpretación. Quiero que usted vea esta estructura en color fuchsia rosa para los mexicanos, se llama cíngulo. Este es el sitio donde se interpreta todo lo que hacemos. Veo la cara de la persona de enfrente, veo su expresión, principalmente le veo la arruga de los ojos, veo el cambio de mirada que tiene. Ese es un sitio maravilloso. Entre esta visualización, las neuronas espejo que tenemos y la prosodia con la que nos comunicamos, es decir, cómo canto el lenguaje. No es lo mismo decirle, qué gusto estar con ustedes, qué maravilla. Ah, qué gusto estar con ustedes. Qué maravilla. Acabo de decir exactamente lo mismo, pero el proceso prosódico lo entiende, el giro del cíngulo lo interpreta. Por lo tanto, emociones, recuerdos, interpretaciones, generación de cambios hormonales y que esto llegue a implementar un cambio más fuerte, se echa a andar entre 250 y 300 milisegundos después del estímulo que hemos tenido. Entre los 300 y 350 milisegundos se activan los ganglios basales, una estructura maravillosa que ayuda al control específicamente, y lo recordamos, de los movimientos, pero también tiene un proceso de recuerdo de objetividad. Cuando usted se está acuerde y acuerde de algo, ¿por qué me duele tanto esta palabra? ¿Por qué tengo este jingle musical? ¿Por qué? Si a mí no me gusta esa canción, ¿por qué diablos lo traigo en la cabeza? Se te metió los ganglios basales. Estas frases melódicas que luego se nos quedan como gusanos allá adentro, gusanos musicales, están metidos en nuestros ganglios basales. Sí, las neurociencias le otorgó al comercio esto de ponle un jingle que se quede pegajoso y se quede. Pues sí, en términos generales, la gran mayoría de nuestros detonantes siguen dándonos vueltas porque a partir de los 300 milisegundos están dando vueltas. Se activan los dos hemisferios cerebrales por activación del cuerpo calloso, la estructura que comunica el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Se vuelve a dar una reinterpretación por parte del giro del cíngulo, ve usted, y hasta los 700 milisegundos entra la corteza prefrontal para decir, ¿estoy haciendo lo correcto o no? O definitivamente se nos va y empezamos a decir malas palabras y nos vamos diciendo cosas espantosas. Quiero decirle que en lo general, vea usted lo hermoso que tiene el cerebro para estudiarse. A partir del momento en donde entonces yo encuentro un detonante que captura mi atención y que desafortunadamente este proceso me va a llevar en los siguientes minutos a generar una respuesta, tenemos un incremento entre la activación de la amígdala, el hipotálamo, la corteza temporal media y el giro cingulado, ¿sí? Anterior. Y hay una disminución de la activación prefrontal, tanto en la dorsolateral frontal, orbitofrontal y núcleo caudal. ¿Qué significa eso? Disminuye la activación de neuronas que nos hace tomar límites, que nos hacen tranquilizarnos, que nos hacen generar objetividad, se va. Y en la medida que nosotros sobredimensionamos, hemos tenido aprendizajes y se empieza a incrementar noradrenalina junto a cortisol, este proceso hace que prácticamente las neuronas que más han evolucionado en nuestro cerebro se callen. Yo sé que usted me va a preguntar, ¿pero por qué, doctor? Hay un neurotransmisor también maravilloso que está alrededor de generarnos tanta felicidad en este mundo, que se llama dopamina. Cuando la dopamina se incrementa, podemos poner más atención. Y es cierto, si esto es gradual, genera felicidad. Pero cuando es un pico de dopamina, los receptores D2 que se encuentran aquí, en estos marcadores en azul, se activan y las neuronas se disminuyen su activación. En cambio, los receptores que están en amígdala, hipotálamo, corteza temporal media y su genual del cíngulo, son receptores de tipo D1. Y ahí se activa el mismo neurotransmisor. Inhibe unas y activa otras. Doctor, ¿lo podemos ir viendo? Claro. Todos tenemos respuestas a los estímulos, pero lo que puedo decir es que desde segundos de manera inmediata generamos este cambio, las redes neuronales se empiezan a modificar, ponemos atención de manera significativa, distinta. Y vean ustedes cómo en segundos activamos reflejos o en menos de 4 segundos tenemos un incremento de la actividad del sistema nervioso simpático, generamos una liberación en el cerebro de noradrenalina y en todo nuestro cuerpo de adrenalina. Una activación entonces que nos va a incrementar en la respuesta cardiovascular y respiratoria, y tenemos una activación del eje hipotálamo adrenal, en donde se viene una respuesta maravillosa, que después de la adrenalina, en cuestión de 7 a 14 minutos, viene una liberación de cortisol, y cuidado, el cortisol va a cambiar muchas respuestas para mantener, y que son buenas,
pero si esto se mantiene por mucho tiempo, específicamente ventanas grandes, ya empieza a cobrar cambios. Horas, cambiamos genes, modificamos expresión de genes. Días, cambiamos memoria. Meses, podemos activar y modificar estructuras cerebrales. Sí, hoy sabemos que hay neurotransmisores involucrados. Dopamina, noradrenalina, adrenalina, cortisol. Son los especialmente involucrados en esto. Adrenalina y noradrenalina. El cerebro tiene la capacidad de liberar muchísima noradrenalina. El organismo, por parte de la glándula suprarrenal y de su médula suprarrenal, va a liberar adrenalina. ¿Qué consiste esto? Incrementamos frecuencia cardíaca, incrementamos presión arterial. Se incrementa esto porque el cerebro está demandando mayor perfusión y es lo primero que dice. Si somos un organismo que depende de la glucosa y de la presión que va a generar el corazón, le tenemos que dar más fuerza y la respiración para dar más oxígeno, porque somos un órgano, el cerebro en términos generales, que va a incrementar su consumo de oxígeno. La amígdala cerebral necesita este proceso, específicamente para ver que algo está cambiando. Y este es el punto esencial. Generamos esta frecuencia cardíaca. Y no todas las emociones lo generan al mismo tiempo. Por ejemplo, estar enojados o estar felices son de las que cambian significativamente esto. Nos damos cuenta cómo la frecuencia cardíaca cuando nos enojamos, cuando tenemos una actividad para poner atención, es cuando más nos aumenta esto. Quiere decir que estamos regulando perfectamente nuestro organismo, que es un sistema de integración maravilloso. Por lo tanto, las descargas emotivas, que para usted puede ser muy importante y para mí no, y viceversa, generamos esa liberación. Y tenemos que entender que esto también depende incluso hasta de la cultura y de dónde estemos y con quién estamos. Hay momentos en donde podemos pasar algo sin ningún problema, pero podemos estar en un estadio de fútbol gritando todos con una emoción muy fuerte y en ese momento el que le hagan algo a mi compañero que tiene la misma playera de mi color y es una ofensa también para mí. La interpretación cambia también de estos procesos y entonces estamos viendo cómo el cerebro genera este cambio. Vean ustedes este cerebro aquí puesto, una estructura que se llama locus coeruleus, si usted me lo permite, es como si fuera una línea de un subterráneo, de un tren, una vía en donde tiene varias estaciones y conforme va avanzando va activando diversas áreas y de acuerdo a su distancia y de acuerdo a la intensidad y a la densidad neuronal va activando a las regiones en donde va pasando y esto en menos de 3 segundos tenemos activas muchas áreas que nos hace poner más atención, nos hace tener que quitar lo que está alrededor para poner selectivamente a lo que el cerebro considera que es más importante. Con esto que estoy mencionando entonces, la respuesta básica que eventualmente nos deja es el cortisol. Si bien la adrenalina y noradrenalina son, digamos, primos hermanos de una misma vía metabólica y que su vida media en promedio son 7 segundos, imagínense usted este proceso. La primera fase neuroquímica de esto no va a durar más de 8 minutos. Nos activó, ya vimos, hay un riesgo, hay un peligro. Pero después, el proceso que llega a la glándula, ¿sí?, suprarrenal, que está dividida en médula y corteza, el cortisol es liberado por la corteza de la glándula suprarrenal. Es un esteroide maravilloso. Yo diría que es uno de los grandes logros de la evolución de los mamíferos. El cortisol, le hemos puesto por momentos una etiqueta, pero no es tan malo, no es el verdadero malo de la película, pero se puede hacer malo. Es este personaje en donde tú dices, pero ¿por qué si era tan bueno se hizo malo? Déjeme darle esta connotación. Con cortisol nos levantamos todos los días, pero cuando tenemos un estrés sostenido, el cortisol incrementa la llegada de glucosa y la entrada de calcio a las neuronas. De manera maravillosa el cortisol te dice, hey, ese proceso está durando mucho, pon más atención, te voy a dar más glucosa, cerebro, te voy a meter neurona, más calcio, pero tienes 90 minutos para limitarte. Si no lo limitas, entonces ese calcio no se va a autorregular y puede matar a la neurona. Es decir, abrimos una ventana de tiempo que si no se logra, tiene consecuencias negativas. Esta diapositiva que tienen ustedes aquí fue publicada en Science en el año 2007 y a mí me parece muy significativa. Se acordarán en los campos de concentración los terribles eventos que sucedieron. Y un dato característico, cuando se hace un análisis
desde el punto de vista neuroanatómico del cerebro de todas estas personas que murieron en este hacinamiento, perseguidas, y que fueron producto de tantos eventos que una guerra permite, lo que se vio afectado era el hipocampo. Una estructura muy importante para la memoria y el aprendizaje. ¿Se acuerdan? Se activaba por ahí de los 250 a 300 milisegundos, pero cuando esta actividad se mantiene por mucho tiempo, el cortisol genera una entrada de calcio a las neuronas para activarlas, pero como se queda mucho tiempo y no hay una disminución, el cortisol entonces empieza a activar unas enzimas que se llaman caspasas, que empiezan a generar también autofagocitosis. El sistema empieza a autolesionarse y termina por matar a una neurona. Cambian la expresión de canales metabólicos, de canales iónicos, de procesos metabólicos y de la expresión genética. El cortisol prendido por mucho tiempo no es adecuado. Tenemos que reconocer entonces que si el amígdala y el hipocampo están generando una reentrada importante, estos son los primeros datos que vemos. Esta diapositiva, para poder haberse logrado esa fotografía, tardó más de 4 meses. Ya se van a preguntar, ¿pero por qué, doctor? Porque hizo un seguimiento de esta red neuronal. Y vean ustedes cómo se va acabando las redes neuronales, se van disminuyendo. Y es el primer factor que pagamos por tener estrés no controlado, por una neuroquímica que permitió un cortisol elevado por más tiempo, que nos fue cortando neuronas, porque si lo vemos desde 2 perspectivas, esto es muy interesante. ¿Por qué tengo que acordarme de algo que me genera tanto estrés y tanto dolor? Y por otro lado, tengo que limitarlo. Estoy matando neuronas poco a poco. Ya sé que me dirás, doctor, pero eso no es adecuado. Matar neuronas es una desregulación. Sí, precisamente porque ha llegado la consecuencia específica del evento. Estamos matando neuronas y lo primero que vemos es cómo se nos va la memoria a corto plazo. Es cuando usted sale y pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hice aquello? Oye, ¿a qué vine aquí? Usted baja a la cocina y se regresa diciendo, ¿por qué fui a la cocina? Y yo sé que esto es a nivel mundial. Usted sale del centro comercial y busca su coche por momentos. ¿Dónde dejó el maldito auto? Y en el estacionamiento. Entonces, se pasa usted buscando durante 10, 15 minutos recriminándose, diciendo, claro, es que a mi nivel atentivo no estaba. La pregunta concreta es, ¿qué nivel de estrés traes? ¿Y qué nivel de evento de cortisol estás elevando? Déjeme decirle entonces que hay caminos cortos y caminos largos que hacen este proceso. El camino corto es la entrada de los sentidos específicamente que están generando directamente hacia la memoria y el aprendizaje, y este es uno de los datos característicos. ¿Sabe usted que el oler algo automáticamente activa a la amígdala y al hipocampo? Es una entrada maravillosa. ¿Qué maravilla es el olor a ese perfume? Es el olor a esos pinos maravillosos, es el olor a la persona que amamos, es el olor de nuestros hijos y nos tranquiliza. Pero también es el olor a excremento el que nos pone muy mal. Es el olor a sentirnos hacinados, en donde usted entra a un sitio en donde hay más de 50 personas sentadas y dice, bueno, aquí huele humano, qué barbaridad, ¿qué no se dan cuenta? Nos irritamos a la entrada inmediatamente, pero también tenemos un camino que cuando o sea, el camino largo es entrar con el olfato, es entrar con estos recuerdos, pero tenemos un camino corto, inmediatamente, la visión, la audición. Una alarma, una sensación de peligro, una persona que nos ataca. Automáticamente registramos en nuestra memoria, pero la activación del hipotálamo y de nuestra corteza inmediatamente hace que nuestro cuerpo responda. Y la primera forma es nuestra amígdala cerebral. Se activa el sistema nervioso simpático, generamos una liberación de adrenalina, después se viene el cortisol en cuestión de minutos, 6, 7 minutos, dependiendo de la estimulación. Se activa el proceso del corazón, se activan los músculos, se disminuye la actividad digestiva y tenemos un proceso característico. Audición, olfato, tálamo y corteza se activan. Todo ya es una posible amenaza que incluso después de que ya se pasó el evento, seguimos pensando, oliendo y encontrando que hay posibles amenazas que todavía continúan, ¿sí? Y entonces generamos recuerdos de estos procesos. Bendito cortisol. Déjeme decirle que el cortisol es lo que a usted lo despierta y a mí me despierta por ahí de las 5 o 6 de la mañana y que es nuestro reloj biológico. Tengo unos amigos maravillosos que he admirado desde hace tiempo. Yo los conocí en Barcelona. No voy a dar más datos.
pero uno en especial me enseñó y me generó tanto, que he aprendido tanto de esto. Y me enseñó que traje esa historia, ese aprendizaje a México y los he recomendado a ese grupo que se llama Regenera. Sí, ahora lo recuerdo. ¿Por qué digo todo esto? Ellos nos enseñaron abiertamente que hay una ventaja de tener cortisol y es despertarnos. Vean ustedes, si nosotros tenemos ayunos, qué palabra maravillosa, generamos que no entre glucosa a tu cerebro, que no estés produciendo, pero tienes mecanismos metabólicos para utilizar lo que has almacenado y tu cerebro, cuando despierta, no tiene que sufrir. ¿Por qué? Si yo llevo esta diapositiva en términos prácticos, usted duerme entre 6, 7, aquellos privilegiados que duermen 8 horas, ¿sí? Usted despierta y abre sus ojitos, usted sabe qué día es, de dónde viene, a dónde va y qué sentido tiene ese día para usted, ¿verdad? No nos tardamos ni 2 segundos para darnos cuenta qué día es y qué vamos a hacer. Porque ya su cerebro, entre 30 a 40 minutos antes, el cortisol incrementó los niveles de glucosa. Hay una vía metabólica que se llama gluconeogénesis, que es activada por el cortisol. Y hay 4 enzimas que son reguladas positivamente por el cortisol. No importa cuánto lleva usted de ayuno, si don cerebro está dormido, que tuvo una actividad muy importante durante el sueño, cuando usted despierta y abre sus ojos, usted no se ha enterado de las 6 u 8 horas de lo que pasó. Si acaso se acordará de los últimos 7 minutos del sueño que tenía, si acaso, porque a veces ni nos acordamos de nuestros sueños, porque usted ya regresó en una etapa o salió del sueño. El cortisol le permitió garantía de que su cerebro se despierta. ¡Qué maravilla! Fisiológicamente tenemos esta excelente incremento de cortisol antes de despertarnos. Y cuando usted ya va avanzando en el día, el cortisol fisiológicamente tiene que disminuir. ¿Para qué está presente? Sí, porque usted va a tener su entrada, sí, sus orexinas, y va a comer, y va a hacer ejercicio, y se va a presentar a su vida cotidiana. Claro, pero el problema, sí, empieza, sí, cuando el cortisol se queda mucho tiempo. Antes de pasar a ese proceso, ve usted, tenemos un cerebro que pues, libera, se genera allí el péptido, ¿sí? POMC, ¿sí? Que es la propia melanocorticotropina, que entonces permite la separación de ACTH. Nuestro hipotálamo libera ACTH, va sobre la glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal, entre más ACTH va generando, nos libera cortisol. ¡Qué maravilla! Tenemos una hormona que nos cuida, tenemos una hormona que nos dice despierta, bello durmiente, y haz de este mundo tu campo de acción. Si no tuviéramos cortisol, usted se tardaría entre 5 a 7 minutos. Imagínese el terror que cuando usted abre sus ojos, preguntarse quién es, en dónde está, qué día es, quién diablos es la persona que está a mi lado y por qué ronca tanto. Es una crisis. No, usted no tiene que tardar tanto tiempo. Automáticamente se regula. ¿Qué hace el cortisol? Va sobre sitios reguladores específicos, en donde pues está, ¿sí? La glucosa o nuestros sustratos energéticos, entiéndase, el panículo adiposo, nuestro hígado, saca el glucógeno, cambia la lipogénesis y empieza a regular a un sentido concreto de las necesidades que tenemos en esas condiciones. El problema es que cuando este cortisol dura mucho tiempo activo, ¿por qué? Porque tengo un problema enfrente que yo le llamo detonante, que yo le llamo problema, que yo le llamo situación que tengo que reconocer, que yo le llamo discusión, que yo ya le llamo no llegar al avión, que yo ya le llamo estoy empezando a discutir otra vez con mi jefe. Y le denominamos estrés. Una palabra que en 1941 Hans Selye nos dejó y a todo le llamamos estrés. Discusión, llegadas tarde, tener prisa, sentir que no tenemos el dinero, es eso. El cortisol entonces genera un desbalance y de un pico que tenemos se queda una meseta. Y este es el proceso. El cortisol entonces genera cambios porque está activando gluconeogénesis, lipólisis, incrementa niveles de glucosa, incrementa degradación de ácidos grasos, cambia el estado bioenergético inicial y mete más calcio a las neuronas.
Contexto, empezamos a matar neuronas en la medida y proporción que el cortisol empieza a aumentar. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Si yo no me sé adaptar, el cortisol empieza a cambiar esto. Claro, todos tenemos detonantes, todos tenemos condicionantes, el sistema está activo, tenemos todo este proceso y entonces la amígdala cerebral genera una activación del sistema nervioso simpático y aquí es en donde viene un punto esencial y maravilloso. Déjeme decirle algo fundamental. Cuando hablamos de neuronas decimos, sí, claro, la neurona, pero la neurona, lejos del hipocampo, las neuronas en todo nuestro cerebro no se dividen. ¿Y cómo es posible que yo ahora de 30, 40, 50 o 60 años siga aprendiendo? Pues depende de los estímulos, sí, pero ¿quién hace eso? Y hay un organelo subcelular que se llama mitocondria, que nos las donó nuestra madre. Yo le diría, de todos los mensajes que he dicho hoy, hay que agradecerle a nuestra madre las mitocondrias que nos otorgó, porque todas las que tenemos dependen de ella, de ese óvulo maravilloso que en el momento que se dividió, le otorgó las mitocondrias. Doctor, ¿y a mí qué me importan las mitocondrias? Déjeme seguirle diciendo, las mitocondrias tienen su propio ADN, su propia tasa de división, que cuando adentro, viviendo dentro de las neuronas específicamente, viven en todas las células, pero cuando está allá adentro, automáticamente, si hay más energía, se necesita más energía, la mitocondria se divide. ¿Cuál es el punto donde se juntan estas dos cosas? La mitocondria genera el proceso oxidativo. ¿Se acuerdan de la glucólisis? Glucosa, glucosa, 6-fosfato, fructosa, 6-fosfato, fructosa, los 6-fosfato. Y entonces, en términos generales, este proceso... La mitocondria en el proceso... Perdón, se activa Siri. Ya ven, Siri siempre se mete. Ahora, fíjese nada más en este contexto. La glucólisis se activa generando piruvato. Del piruvato genera acetilcoenzima. Se mete al ciclo de Krebs. Y allá adentro tenemos que el proceso de meter que, en términos generales, el oxaloacetato con el citrato y el isocitrato, alfa-acetoglutarato, succinilcoenzima, succinato, fumarato, malato, oxaloacetato. Es fundamental porque esto entonces va a generar la activación de la formación de ATP. Glucosa nos permite la formación de ATP. Fabuloso, doctor. Pues es la energía, nuestro metabolismo básico, sí. Pero a partir del alfa-acetoglutarato, y aquí lo voy a meter, por favor, alfa-acetoglutarato, un metabolito de 4 carbonos, se transamina y nos forma el glutamato, el principal neurotransmisor excitador de la corteza cerebral, y el glutamato por descarboxilación se genera GABA. Quiere decir que aquí está la conexión entre la glucosa, la energía y la formación de neurotransmisores. Y obviamente, acá cuando tenemos fumarato, pasamos un proceso también de transaminación y este sistema es para la formación de catecolaminas. ¡Wow, doctor! Entonces quiere decir que tenemos una regulación maravillosa entre metabolismo y biosíntesis de neurotransmisores, energía y metabolismo, claro. Y cuando lo vemos, ojalá me lo hubieran explicado a mí en la Facultad de Medicina, así yo hubiera sido el más feliz. ¿Sí? El piruvato, que se mete por glucólisis, genera el ciclo de Krebs, pero también puedo generar que neurotransmisores. Todo esto sucede en la mitocondria. Por lo tanto, la mitocondria es responsable de la energía y de la biosíntesis de mis neurotransmisores. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que cuando llega el ciclo en este proceso, el cortisol dice, hagamos más glucosa de sustratos no energéticos. Y entonces empezamos a formar glucosa en sitios donde comúnmente no tendrían que estarse generando y generamos más glucosa porque el mensaje es necesitamos más glucosa porque hay un peligro. Y la fosfonol piruvato carboxicinasa, la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa, la glucosa 6-fosfatasa se sobreactivan por activación del cortisol. Y además el cortisol permite una biosíntesis más de estas enzimas. Y entonces tenemos una mayor formación de glucosa. Se nos incrementa la glucosa. Contexto. Cortisol tiene un efecto que incrementa los niveles de glucosa plasmáticos, generando una mayor activación neuronal. Y esto tiene un impacto en el cerebro. En el 2017, en Neuropsicofarmacología aparece esta relación. Por favor, ¿me acompañan? En negro
Un grupo control de personas que murieron por la razón que usted quiera y mande, le midieron el pH intracelular y se dieron cuenta que el pH promedio es de 6.5, 6.3, pero aquellos que son y tienen esquizofrenia o son bipolares, el pH se acidifica. Esto quiere decir que niveles altos de cortisol asociados generan cambios en el pH. Esto viene en el futuro para ser un biomarcador de enfermedades mentales, cómo se ha venido alterando el metabolismo en estas condiciones. El estrés no es lo mismo en hombres y mujeres. El estrés agudo a los hombres conecta neuronas en el hipocampo, a las mujeres lo desconecta. Eventualmente nos empezamos a ser iguales, pero esto implica claramente que el estrés agudo pareciera que es un detonante de desconexión neuronal para el cerebro femenino y para los masculinos. Nos ayudaría en términos generales, en términos propios. Una proteína hace cambios anatómicos a largo plazo, se llama neuropsina. La neuropsina está presente, pero a muy bajas concentraciones en términos bajos. Pero la neuropsina, cuando se empieza a incrementar, cuando hay un peligro constante, ya algo no me está afectando, algo ya me está molestando, implica activación del FKBP5, un gen maravilloso que implica un desarrollo de ansiedad, depresión y síndrome de estrés postraumático. No eres tú, es la neuropsina que se generó en la amígdala cerebral. A mayor condición de cortisol, la neuropsina se incrementa y dejamos cambios anatómicos que eventualmente pueden percibirse en otras condiciones. El miedo y el estrés es lo que se asocia con la disminución del volumen de la amígdala cerebral para disminuir la percepción de estímulos posteriores. Esto no es bueno, porque no obstante que nos hacemos hipersensibles a algunos estímulos, disminuimos la atención para otros y esto va generando más factores. Hoy sabemos que los niveles de neuropsina dependen mucho del nivel de estrés previo que hemos tenido. Es muy claro que, y creo que esta es una historia que incluso ahora ya vienen hasta los libros de medicina clásicos, que tener cortisol elevado, pues es claro que los niveles de glucosa que se consideran bajos es un estresor, el estrés emocional, la actividad física constante, el sueño, el frío excesivo, pues vamos a tener en consecuencia un gran nivel de cortisol elevado que nos va a generar una resistencia a la insulina, que nos va a cambiar la grasa abdominal, la retención de líquidos. Como esto incide sobre la inmunología, cambia el proceso inmunológico, como es un proceso de degradación incluso a largo plazo de las proteínas, porque es proteolítico también, y también cambios en la generación de la formación de proteínas responsables de calcio en el hueso. Nos descalcificamos, disminuimos la masa muscular, cambiamos la distribución de grasa en nuestro cuerpo, pues claro. El sistema empieza a alterarse y empezamos a cambiar la producción de interleucinas, de factores de necrosis tumoral. El cortisol cambia la producción de serotonina, de histamina, de bradicininas y de óxido nítrico. El sistema inmune cambia. Y entonces los centros termorreguladores también se pueden modificar. El eje hipotálamo hipófisis se hace súper sensible, cambia todo esto. Todos hemos entendido entonces que cuando tenemos estresores, pues nos cambiamos. Incrementamos, fíjese nada más, la frecuencia respiratoria por activación de la amígdala cerebral izquierda, y el llanto es el que acompaña el cambio respiratorio. Este es un detonante muy importante. Y tenemos neuronas espejo que encuentran el llanto un estímulo para poner atención. Somos la única especie que le otorgamos al llanto una información fundamental. Ninguna otra especie. No somos los únicos en llorar. Llora el gato, llora el perro, llora las ratas. Pero los seres humanos le otorgamos esto muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando vemos llorar a nuestros familiares, a nuestros genes en otra persona, son responsables de que generadores de estrés y de este proceso. ¿Sí? En estrés se aumenta la vasopresina, la noradrenalina, ACTH, cortisol, el cambio de linfocinas, interleucinas que después va a caer. Nos disminuye la dopamina, la oxitocina, los opioides, la serotonina. Y dependiendo, si somos hombres, cambiamos esto y la activación de las glándulas suprarrenales. Este sistema aprende, este sistema depende de donde hemos visto. No es lo mismo que vivamos con muchas comodidades a donde nunca las tuvimos. Entre los 7 y 14 años aprendemos muchas de estas cosas, pero también el cerebro se desensibiliza. El cerebro aprende a entender que hay un estímulo repetido, no lo va a detectar siempre de la misma forma. Hoy sabemos que hay cambios epigenéticos. De esta neuroquímica se trasciende sobre qué, sobre los genes. Déjeme decirle uno específico. Hay una metilación, es pegarle grupos metilos a ciertas regiones de genes que puede cambiar su expresión o la expresión de ese gen sobre estimularse. No me lo van a creer. Los españoles son maravillosos, nos llevan años luz de este conocimiento y ellos fueron los primeros en demostrarlo.
En España se demuestra claramente cómo la entrada de cortisol constante genera metilación. Y este gen del cortisol se expresa más a situaciones basales que no debieron haberse expresado. Entonces los individuos hoy se están con nivel de estrés más bajo, se están infartando porque tienen niveles de cortisol más elevados y porque su receptor es más sensible. Oye, eso no te debió. El Real Madrid, ni modo, no fue campeón de la Champions. ¿Por qué te enojas? No me digas eso, para mí es un estresor. Algo que puede ser tan simple. La gran mayoría de nosotros nos volteamos y decimos, ¿por qué hoy, lo que hoy te estresa, hace 10 años no era estresante para nuestra especie? Sí lo está haciendo y lo está metiendo. Estamos metilando, se llaman cambios epigenéticos que modifican y que están también relacionados con cambios anatómicos. El periodo crítico de construcción de estas áreas de detección de estrés son de 7 a 14 años y llevamos mucho para entender esto. Cuando tenemos esta comunicación de áreas cerebrales, cambia el estado neuroquímico y somos más propensos a generar cortisol. Y a lo mejor somos menos para detectar los procesos emotivos. El maltrato tiene respuestas inequívocas para nuestro cerebro y también para la detección de nuestro cortisol. ¿Qué significa esto? Vean ustedes un cerebro maltratado, no maltratado, control, la comunicación que tiene una sola estimulación, ¿sí? Académica. Vea usted a un maltratado. El proceso es directamente relacionado a la detección específica, ¿sí? De que algo no está bien, pero no sabe cómo comportarse. Los niños maltratados se comportan, ¿sí? Como si fueran soldados en campos de batalla. Y hoy sabemos que hay estrés, dependientes de qué de experiencias. Un ataque militar, ser rehenes, un ataque terrorista, catástrofes naturales, que entre unos 6 meses cambian la percepción de los eventos. Yo quisiera con esto cerrar específicamente para decirles, tenemos una detección, tenemos que ser responsables, pero también y al mismo tiempo dar una explicación a este evento. El cortisol está metido en mucho de esto. Estos son los mecanismos que se generan. Durante todo el Congreso seguramente ustedes vieron qué podemos hacer para cambiarlo, para modificar este proceso y otorgarle a este cerebro un mejor aprendizaje. Pero tenemos que ser muy responsables que entre los 7 y 14 años es el sitio de comunicación de estas áreas cerebrales que nos ayudan a detectar esto y que a veces se comportan, desafortunadamente, como unos generadores más fuertes ante estímulos más pequeños de estrés que a veces nos afectan mucho. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, querido Javi. Se quedan en excelentes manos en este congreso. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Vaya regalo de ponencia. Espero que os haya gustado y continuamos en este summit de metabolismo y de verdad, gracias, doctor Eduardo Calixto. Muchas gracias. Un abrazo.